Un auxiliar de vuelo golpeó a uno de los hermanos gemelos, destrozándole la mandíbula, sin saber que el otro era un cinturón negro entrenado que contraatacó con más fuerza de la que nadie esperaba. «Lo que sucede a continuación te dejará sin palabras», le propinó un puñetazo en la cara a uno de los gemelos, seguro de que nadie se defendería. «Suscríbete si crees que ningún uniforme está por encima de la ley». La bandeja cayó al suelo con un fuerte tintineo metálico, y todas las cabezas en las filas cercanas se giraron hacia el pasillo. Brent Laro, un azafato alto y delgado, de mandíbula apretada y mirada fría, miró con desdén al anciano del asiento 14C. El zumo de naranja del hombre se le había acumulado cerca de los zapatos, y le temblaban las manos mientras forcejeaba con una servilleta. «Quizás la próxima vez mantenga las manos firmes», murmuró Brent lo suficientemente alto para que lo oyeran. Su tono era agudo, cortante, de esos que no gritan, pero que cortan el zumbido de la cabina como una cuchilla. Jalen Teye observaba el momento con atención, entrecerrando los ojos. Estaba sentado 2 filas detrás con su hermano gemelo Marcus, quien se había quedado dormido hacía unos momentos, con los brazos cruzados. Jalen se inclinó ligeramente hacia el pasillo, observando cómo Brent apenas disimulaba su desdén antes de alejarse a paso rápido, sin molestarse en ayudar a limpiar el desastre. A Jalen se le encogió el estómago. Algo en Brent no encajaba, no solo en su forma de moverse o hablar, sino en la tensión acumulada bajo su piel. No solo parecía cansado o agotado, parecía enfadado, controlado pero enfadado. Le dio una palmadita a Marcus en el brazo. Marcus abrió un ojo. «¿Sí?» «Ese encargado», dijo Jalen en voz baja. «El alto de cara afilada. Está nervioso». Marcus se frotó los ojos y siguió la mirada de Jalen. Brent estaba ahora junto al carrito de bebidas, forzando una sonrisa demasiado amplia a otro pasajero. Sus dedos agarraban el asa del carrito con demasiada fuerza. «Es un imbécil», dijo Marcus, encogiéndose de hombros. «No provoques problemas, hermano. Tenemos una reunión en 10 horas. Hablo en serio», insistió Jalen. «No es solo mala educación. Algo anda mal». «¿No viste cómo lo miró?» Marcus se enderezó, pero negó con la cabeza. «Le das demasiadas vueltas a todo». Jalen no respondió. Sus instintos se habían equivocado antes, pero no a menudo. De niño, siempre había sido el que dudaba, el que interpretaba la situación antes de actuar. Marcus había sido todo lo contrario. Impulsivo, audaz, sin rendirse jamás. Su tío, un ex instructor de artes marciales, los había entrenado desde que aprendieron a caminar. Jalen había asimilado cada lección como si fuera una escritura. Controla la respiración. Observa sus ojos. Anticípate. Defiéndete. Golpea solo cuando sea necesario. Brent regresó por el pasillo, esta vez más despacio. Su mirada recorrió la cabina como un reflector. Se detuvo un momento en la fila 17, justo enfrente de los gemelos. Un hombre con un ligero acento pidió agua educadamente. Brent no se movió. En cambio, se inclinó ligeramente. «¿No te serví ya?», preguntó en voz baja pero firme. «No, señor», dijo el hombre confundido. «Todavía no he tomado nada». Brent exhaló bruscamente por la nariz, recuperando la sonrisa burlona. «Bueno, quizá la próxima vez tengas paciencia». Jalen se estremeció. Se giró hacia Marcus, quien ahora estaba completamente erguido, con la mandíbula apretada. «Lo vi esa vez», murmuró Marcus. «¿Qué le pasa?» «Intenta provocar a alguien», susurró Jalen. «Quiere una reacción». Su atención fue interrumpida por el leve tintineo de la señal del cinturón de seguridad al apagarse. Un instante de calma regresó cuando la gente se removió en sus asientos, y Brent regresó a la cocina, murmurando para sí mismo. La voz del capitán crepitó por el intercomunicador, dando la bienvenida a los pasajeros al vuelo 783 de Falcon Air, con destino a Hartwell City. Fuera de la ventana, las nubes se deslizaban tranquilamente, proyectando suaves sombras sobre el ala. Dentro, sin embargo, Jalen podía sentir algo latente. Miró al otro lado del pasillo al hombre mayor que había derramado su bebida antes. Se sentó en silencio, con la mirada baja, avergonzado. Nadie había hablado por él, ni la tripulación, ni los demás pasajeros. Jalen juntó las manos y se recostó en el asiento, intentando centrar sus pensamientos. No quería armar un escándalo. Se suponía que este vuelo sería sencillo,
Un viaje corto para conocer a posibles inversores para la expansión del gimnasio. Las cifras eran buenas, el negocio crecía y el seminario en Hartwell podría abrirles puertas. Tenían planes. Pero no podía ignorar la sensación en el pecho. Una silenciosa y pulsante alarma de que algo ya se estaba desmoronando. Marcus abrió una barrita de proteínas y le dio la mitad a Jalen. «Necesitas relajarte, hombre». Jalen esbozó una leve sonrisa, pero mantuvo la vista fija en el pasillo. Cuando Brent pasó de nuevo, su mirada se detuvo en ellos. Solo un instante. Su labio se curvó. No era exactamente una sonrisa, sino más bien un desafío. Marcus también lo notó. «Ese tipo va a decir lo que no debe decir la persona equivocada», dijo Marcus masticando. «Algún día alguien no lo dejará pasar». Jalen no respondió de inmediato. Simplemente miró al frente, con los hombros tensos. Ninguno de los dos sabía que ese día ya había llegado. El cielo parecía tranquilo, pero las tormentas suelen empezar en silencio. El puñetazo llegó sin previo aviso. Un crujido sordo y húmedo resonó por la cabina cuando los nudillos de Brent Laro impactaron contra la mandíbula de Marcus Tay. El sonido atravesó el zumbido constante del avión como un disparo. La cabeza de Marcus se ladeó bruscamente, abriéndose el labio por la fuerza del golpe. Se tambaleó hacia atrás, casi desplomándose en su asiento, con una mano agarrándose instintivamente un lado de la cara, mientras la sangre empezaba a gotear sin parar por su barbilla, manchando el cuello de su camisa gris de viaje. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Los pasajeros sentados cerca se quedaron paralizados. El suave crujido de los periódicos, el clic de los cinturones abrochados, incluso el murmullo de las conversaciones se sumió en un silencio atónito. Un hombre en la tercera fila dejó caer su libro. Un niño pequeño se detuvo a medio gemir. Una azafata varias filas atrás dudó en su sitio, con los ojos muy abiertos, pero no avanzó. Jalen Tay permaneció inmóvil, con la mirada fija en Brent. Su postura era inmóvil, casi tranquila, pero una tormenta se apoderó de él. Miró a su hermano gemelo, idénticos en todo excepto en cómo manejaban la ira. El pecho de Marcus subía y bajaba, respirando superficial y agitadamente mientras se limpiaba la sangre del labio. Le temblaban ligeramente los dedos, no de miedo, sino de autocontrol. Brent dio un paso atrás, ajustándose el cuello como si nada hubiera pasado. «¡Siéntense!», gritó a los pasajeros que lo rodeaban. «¡Todos! ¡Siéntense! ¡Ahora!». Su voz se quebró ligeramente delatando un destello de nerviosismo. Pero su rostro, de mandíbula afilada y ruborizado, tenía la expresión fría de alguien que creía haber restablecido su dominio. Se giró ligeramente, mirando los compartimentos superiores como si fuera a seguir adelante, pero no lo hizo. En cambio, miró directamente a Jalen y por un instante su sonrisa burlona regresó. La voz de Jalen era baja. «Acabas de golpear a un pasajero». La sonrisa burlona de Brent se desvaneció. Se pasó de la raya. «Lo único que hizo», dijo Jalen con voz firme, «fue pedir agua». Marcus tosió, con sangre aún en la boca. «¿Crees que eso vale la pena?». Su voz era ronca, pero su mirada era ardiente. Brent cambió de postura, inquieto, mirando hacia el pasillo. Algunos pasajeros se habían puesto de pie. Un hombre había sacado su teléfono, grabando claramente. Otro murmuraba algo a la persona a su lado, demasiado bajo para oírlo, pero con los ojos abiertos y sorprendidos. «Nadie está herido», dijo Brent rápidamente. «Sigamos adelante». Marcus soltó una risa seca, dolorosa y forzada. «Díselo a mi mandíbula». Jalen dio un paso adelante. No era un hombre corpulento, pero se movía con la tranquila confianza de quien sabe cómo terminar una pelea antes de que empiece. Mantuvo los brazos a los costados, relajados. Su mirada no se apartó de la de Brent. «Deberías llamar al capitán», dijo Jalen. «Esto va a necesitar un informe». «Dije que te sentaras», espetó Brent de nuevo con la voz alzada y quebrada. Sus manos se cerraron en puños, luego se aflojaron y volvieron a cerrarse. Jalen lo notó. Ese destello, ese tic en el rabillo del ojo de Brent. No tenía el control. Ya no. Desde la esquina del pasillo, un suave gemido provenía de un niño pequeño pegado al reposabrazos de su padre. El hombre intentó ocultarle la vista. Otro pasajero, sentado 2 filas más adelante, se asomó y gritó: «¡Que alguien lo detenga! Acaba de atropellar a un hombre».
Brent se giró bruscamente. ¿Tú también quieres involucrarte? Su voz ahora era estridente. Siéntate antes de que te saque. La mano de Jalen se levantó lentamente, con la palma hacia afuera, una señal universal de calma. Estás empeorando esto. Brent dio un paso al frente, con el pecho inflado. Marcus se levantó. El movimiento fue lento, deliberado. Se irguió por completo, incluso con el rostro retorcido de dolor. La hinchazón de su mandíbula ya era visible, un tono oscuro se elevaba bajo su piel, pero su postura era firme, entrenada, equilibrada. Inténtalo de nuevo, dijo Marcus en voz baja, y verás qué pasa. Brent parpadeó. Solo un segundo, pero fue suficiente. Lo vio, el cambio en la habitación, la forma en que las miradas se habían vuelto hacia él. La forma en que el hombre al que había golpeado no se encorvaba en señal de sumisión, sino que se levantaba. La confianza que Brent albergaba se había resquebrajado. Su respiración se aceleró. El sudor le perlaba la frente. Pero entonces volvió a mirar hacia el pasillo, sin refuerzos, sin interferencias, y algo dentro de él se quebró. ¿Crees que eres duro?, siseó, dando un paso al frente de nuevo. ¿Crees que te tengo miedo? El brazo de Jalen se movió entre ellos con la facilidad que da la práctica. Retrocede. Pero Brent ya no escuchaba. El poder que creía tener se le escapaba, y estaba desesperado por recuperarlo. «Ustedes siempre creen que pueden actuar como quieran», murmuró Brent en voz baja, las palabras lo suficientemente altas como para que Jalen las captara. Las palabras dolieron no solo por lo que significaban, sino por la naturalidad con la que las pronunció. El rostro de Jalen no cambió, pero algo en su interior se enfrió. Sintió a Marcus contraerse a su lado y, sin mirarlo, se echó un poco hacia atrás y posó una mano tranquila sobre el hombro de su hermano. «Aquí no», dijo Jalen en voz baja. «Todavía no». Brent señaló hacia la cabina. «Los escoltarán fuera cuando aterricemos». «Con gusto hablaremos con el capitán», respondió Jalen. «Y con seguridad. Y con la policía. Pero ahora mismo, quizá deberías ir a ver cómo está el hombre al que le gritaste antes por derramar jugo». Los ojos de Brent parpadearon de nuevo. Un error de cálculo. Jalen les había recordado a la multitud su agresión anterior. El patrón se estaba formando. «Ustedes dos son un problema», gruñó Brent. «Deberían haber mantenido la boca cerrada». Jalen miró alrededor de la cabina. Docenas de ojos, docenas de testigos, y al menos 3 teléfonos aún grabando. «No», dijo con claridad, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Deberían haber guardado sus puños para sí mismos. Brent abrió la boca, pero lo que fuera a decir se perdió en el creciente murmullo de los pasajeros. La marea había cambiado. Un hombre se puso de pie por completo. «Estás acabado, amigo». Otro levantó aún más el teléfono. «Lo tenemos todo. El puñetazo. Las amenazas. Vas a perder tu trabajo». El rostro de Brent se sonrojó, luego palideció. Retrocedió un paso, respirando con dificultad. El carrito que llevaba detrás traqueteó al chocar con él, pero aún así se negó a bajar. En cambio, volvió a burlarse de Marcus y dijo: «Ya veremos quién queda al final». Se dio la vuelta y regresó furioso a la cocina, tirando un vaso de plástico del carrito al pasar. Marcus volvió a sentarse, exhalando lentamente. El dolor en su rostro latía como un tambor. Jalen se sentó a su lado, en silencio por un momento. Luego miró a los pasajeros que regresaban lentamente a sus asientos, sin dejar de observar, sin dejar de registrar. «Eso no fue solo mal genio», murmuró Jalen. «Algo le pasa». Marcus asintió levemente. «Y algo me dice que este vuelo aún no ha terminado». Ambos miraron hacia el pasillo, hacia la cortina cerrada de la cocina por donde había desaparecido Brent. El golpe ya estaba dado, pero la verdadera lucha apenas había comenzado. El puñetazo impactó con un crujido espantoso y el tiempo contuvo la respiración. La cabeza de Marcus se sacudió hacia un lado, su mandíbula crujiendo bajo la fuerza del puño de Brent. Un estallido de rojo le salpicó el cuello, y por un instante de asombro, toda la cabina se sumió en un silencio gélido. Incluso el zumbido de los motores pareció desvanecerse bajo el peso de la incredulidad colectiva. Los pasajeros jadearon y se giraron, algunos incorporándose a medias de sus asientos, sin saber si intervenir o retroceder. Un niño gimió al otro lado del pasillo.
En algún lugar cerca del fondo, la cámara de un teléfono grabó. Marcus se tambaleó, levantando la mano de inmediato para acunarse la mandíbula magullada. Sus dedos se apartaron manchados de sangre y su pecho se agitó con respiraciones rápidas, pero no se cayó. Se puso de pie. Lentamente, dolorosamente, pero se puso de pie. Los instintos de Jalen se activaron antes de que la lógica pudiera formarse. Se colocó entre Brent y Marcus con un brazo ligeramente extendido y la otra mano levantada en señal de paz. Su voz, tranquila y baja, cortó el aire denso. «Retrocede», dijo Jalen con tono firme pero mesurado. «Ya has hecho suficiente». Brent se burló, con las fosas nasales dilatadas. Los músculos de su cuello estaban tensos. Su expresión era una tormenta de orgullo retorcido y rabia apenas contenida. Su mirada recorrió a los pasajeros que observaban, quizá dándose cuenta por primera vez de que demasiados habían presenciado el golpe. Pero en lugar de retroceder, redobló sus esfuerzos. Empujó a Jalen a un lado con una fuerza que lo sobresaltó incluso a él mismo. El movimiento fue imprudente, nacido no de la confianza, sino de la desesperación. Jalen retrocedió un paso, pero no cayó. Sus zapatos resbalaron ligeramente contra el pasillo alfombrado. Brent aprovechó ese momento para acortar distancias, con los hombros erguidos y los puños apretados. Ya no actuaba como un profesional, luchaba por el dominio, por un control que se le escapaba entre los dedos como arena en una tormenta. Los ojos de Marcus se iluminaron con un fuego diferente ahora, no solo de dolor o furia, sino de concentración. Años de entrenamiento con su tío lo invadieron, la memoria muscular guiando su decisión antes que el pensamiento. Se incorporó completamente, con el peso equilibrado, las manos abiertas pero tensas. Entonces, como si fuera un borrón, giró la cadera y asestó una precisa patada lateral a las costillas de Brent. El sonido fue sordo pero contundente, el impacto brutal. Brent salió despedido hacia atrás contra el carrito de bebidas, con un ruido metálico y latas cayendo. El carrito se tambaleó y se estrelló contra la pared con un golpe sordo que resonó por la estrecha cabina. Se oyeron jadeos entre las filas como una ola. «¿Viste eso?», susurró alguien. «Están entrenados». Brent gimió, tambaleándose al ponerse de pie, pero ahora algo había cambiado. Su bravuconería se había quebrado. La furia persistía, pero tras sus ojos había miedo. Un destello de duda, de reconocimiento. Jalen se acercó de nuevo a Marcus, con la postura erguida y la respiración tranquila. Su mano rozó ligeramente el brazo de Marcus, asentiéndolo. Se inclinó más cerca, lo justo para que sus palabras fueran privadas. «No dejes que la ira te domine», dijo. «Un movimiento en falso, y nos considerarán el problema». Marcus asintió levemente, con la mandíbula apretada por el dolor, pero su respiración se volvió más lenta. Brent temblaba, pero no había terminado. Su orgullo gritaba más fuerte que la lógica. No podía perder, sobre todo contra los pasajeros, y menos en su vuelo. Despachó con la mano a otro tripulante, un hombre delgado que había corrido por el pasillo con preocupación en la mirada. Brent le gritó que se apartara, que lo dejara manejar. El hombre se quedó paralizado, inseguro. Marcus dio un paso cauteloso hacia adelante, pero Jalen le puso una mano en el pecho, deteniéndolo. «Que venga», susurró Jalen. «Cometerá el error». La cabina se había transformado en un teatro de presión. Todas las miradas estaban fijas en la confrontación. Se levantaron los teléfonos. Algunos pasajeros se atrevieron a susurrar. Otros simplemente se quedaron mirando, paralizados por la tensión. Nadie sabía a dónde iba esto. Pero todos presentían que, lo que fuera que estuviera sucediendo, ya no era solo una disputa, se había convertido en un punto de quiebre. Brent se agarró al borde de un asiento, estabilizándose. Su sonrisa burlona había desaparecido, reemplazada por una crudeza, una necesidad casi primaria de restaurar la imagen que creía haber perdido. Sacudió la cabeza como un boxeador que se recupera del mareo, y luego se enfrentó de nuevo. Jalen lo observó atentamente. Su mente ya estaba considerando diversas posibilidades. La disposición de la cabina, el carro detrás de Brent, el ángulo de las filas, incluso las manos de los pasajeros, algunas apretadas por el miedo, otras abiertas, listas para ayudar o proteger. Se giró hacia Marcus de nuevo.
Manténganlo limpio. Terminaremos esto sin pasarnos de la raya. La respuesta de Marcus no llegó en palabras, sino en postura. Adoptó una postura, una que habían practicado miles de veces, equilibrado, controlado, disciplinado. Entonces Brent cargó. No fue un ataque entrenado. Fue salvaje, torpe, impulsado por el ego y el pánico. Y era exactamente lo que Yalen esperaba. Con la fluidez de un maestro, Yalen giró, esquivando el cuerpo que se aproximaba. En el último segundo, extendió la mano, agarró la muñeca de Brent y redirigió su impulso. Brent giró, arrastrándose hacia adelante contra su voluntad. Se estrelló contra el borde de un asiento, gritando de dolor. El hombre del asiento jadeó y se apartó, protegiendo a su hijo. Los pasajeros se levantaron. Un murmullo se convirtió en voces. Los teléfonos capturaron la escena en tiempo real. La historia se escribía en píxeles y pánico. Marcus dio un paso adelante, aún en posición. Le sangraba el labio, le palpitaba la mandíbula, pero su mirada permanecía firme. Brent intentó levantarse de nuevo, agarrando una bandeja metálica del suelo. Sus dedos se aferraron al borde, levantándola como un arma. «No», dijo Yalen en voz alta. Su voz era ahora más alta, autoritaria. «Esto termina antes de que alguien salga lastimado». Pero Brent no escuchó. Se balanceó. La bandeja cortó el aire hacia la cabeza de Yalen. En un instante, Yalen levantó ambos brazos y desvió el golpe con el antebrazo, haciendo que la bandeja se abriera. Antes de que Brent pudiera reaccionar, Marcus se abalanzó sobre él y le clavó la rodilla en el estómago. Brent se atragantó, doblándose por la mitad, y la bandeja cayó al suelo con estrépito. Los tripulantes intentaron acercarse de nuevo. Uno gritó que llamaba al capitán. Otro intentó contener a Brent, pero Brent lo apartó de un empujón, gritándoles que no se metieran. El hombre se tambaleó hacia atrás, confundido, y por un segundo, ni siquiera la tripulación supo de qué lado estar. Yalen miró a su alrededor. Las cámaras seguían grabando. Los pasajeros observaban, paralizados entre el miedo y la admiración. Si no acababan con esto ahora, no importaría quién lo empezara, el mundo solo vería puños y caos. Yalen volvió a hablar con Brent, esta vez más alto. «Ya no tienes el control. Retírate». Pero Brent no se movió. Su pecho subía y bajaba, sus ojos desorbitados, sus puños apretados. Y entonces Yalen lo entendió. Brent no solo estaba enojado, se estaba desmoronando. Algo más profundo se había agrietado, algo más oscuro. El avión se mecía suavemente con la turbulencia, y aún así, Brent seguía de pie, temblando, apenas manteniéndose en pie. Yalen dio un último paso al frente, colocándose entre Brent y Marcus una vez más. Bajó la voz, lo suficientemente baja para que Brent pudiera oírla solo. «Ya has perdido. Simplemente aún no lo sabes». Los ojos de Brent se posaron en los pasajeros, cada cámara, cada testigo, y por primera vez, dudó. La tensión flotaba en el aire, densa y sin aliento. La lucha había cambiado, y el cazador comenzaba a sentir que él era la presa. Brent se abalanzó de nuevo, con los ojos desorbitados y temerario, con los puños apretados en torno a una oleada de rabia que claramente llevaba latente mucho antes de que este vuelo despegara. Pero Yalen no se inmutó. Interpretó el movimiento del hombre como una página que hubiera memorizado, el peso desplazándose hacia la izquierda, el hombro encorvado hacia atrás, demasiado impulso para controlarlo. Yalen se hizo a un lado en el último momento, sujetó la muñeca de Brent con una mano y volvió su fuerza contra él con un giro brusco. Brent perdió el equilibrio y se estrelló contra el reposabrazos de un asiento vacío. Sus costillas chocaron con un golpe sordo que le hizo gemir con los dientes apretados. Jadeos y murmullos recorrieron las filas como una ráfaga de viento. Los pasajeros se inclinaron hacia adelante, con los ojos abiertos de par en par, algunos paralizados por el miedo, otros grabando con manos temblorosas. El zumbido de la cabina ya no era apacible. Traía el pesado latido de la anticipación, como el denso silencio antes de una tormenta. Un hombre con traje al otro lado del pasillo sacó su teléfono y susurró: «Esto se está volviendo viral». Pero incluso su voz se quebró por la incertidumbre. Marcus se levantó lentamente, con una mano aún apretada sobre su mandíbula hinchada, con sangre manchada en la barbilla. Sus ojos se encontraron con los de Yalen con esa comprensión tácita que solo los hermanos podían compartir. Se movían sin necesidad de palabras, en formación cerrada como si se reflejaran,
una postura grabada desde niños en el dojo del garaje de su tío. El dolor en el rostro de Marcus no embotó su postura. Al contrario, agudizó su determinación. Brent se apartó del reposabrazos con un gruñido. Su orgullo ardía más que los moretones que le cubrían el costado. Gruñó por lo bajo y agarró una bandeja metálica cercana del carrito de bebidas, sujetándola como un arma, con el borde brillando bajo las luces de la cabina. La levantó y la golpeó con fuerza contra la cabeza de Yalen. La bandeja silbó en el aire, rápida y furiosa, pero Yalen reaccionó más rápido. Levantó el antebrazo en un arco suave y desvió el golpe. El borde de la bandeja golpeó con fuerza contra su bloque, provocándole una descarga eléctrica en el brazo, pero deteniendo el impacto. El sonido metálico resonó por la cabina como una campana en un templo, agudo, sobrecogedor, inolvidable. Antes de que Brent pudiera recuperarse, Marcus intervino. Con un movimiento experto, le clavó la rodilla en el abdomen. El auxiliar de vuelo se dobló en dos con un grito ahogado, y la bandeja se le cayó de las manos, aterrizando en el suelo alfombrado con un ruido sordo. Varios tripulantes salieron de la cocina, alarmados por la escalada. Uno de ellos, un hombre más joven de cabello oscuro y manos temblorosas, parecía dispuesto a intervenir, pero antes de que pudiera hacerlo, Brent les gritó con voz autoritaria. «¡Atrás! ¡Lo tengo bajo control!», gritó con la voz entrecortada, pero aún intentando transmitir autoridad. La tripulación dudó. El hombre de la cocina dio un paso atrás. Fue suficiente para dejarlo claro. Brent había antepuesto su rango a la razón. Yalen entrecerró los ojos. No se trataba solo de orgullo. Brent estaba cayendo en picado. Cada fracaso lo hundía aún más en una desesperación temeraria. La ilusión de control era todo lo que le quedaba, y se aferraba a ella como un hombre que se hunde a un madero flotante. Marcus se inclinó hacia Yalen y susurró, «No va a parar». «Lo sé», respondió Yalen en voz baja, viendo a Brent tambalearse hacia atrás, jadeando, con un brazo sobre el estómago. «Pero tenemos que hacerlo». A su alrededor, la cabina vibraba con un susurro de miedo. Una madre protegía a su hijo con el brazo. Un hombre al otro lado del pasillo empezó a marcar un número, probablemente grabando o llamando a las autoridades. 2 filas más atrás, un hombre mayor susurró. «Atropelló a ese pasajero primero. Lo vi todo. Las pruebas se acumulaban como nubarrones, pero la tormenta no había pasado». Brent miró a su alrededor y se dio cuenta de que las miradas que lo observaban ya no reflejaban respeto, sino juicio, miedo y asco. Esa constatación no lo humilló. Lo enfureció aún más. Se enderezó y gritó, «Todos permanezcan sentados, esto es entre nosotros». Nadie se movió, pero tampoco obedeció. La mente de Yalen daba vueltas. No podían escalar la situación. No ahora. Habían demostrado que podían contraatacar, pero debían ser inteligentes, mantener la línea entre la fuerza y el autocontrol. Ya no solo luchaban contra Brent, luchaban contra la percepción, la responsabilidad, las consecuencias. Un movimiento en falso, y todo el vuelo recordaría a los gemelos no como héroes, sino como agresores. Volvió a mirar a Marcus a los ojos y asintió apenas visiblemente. «Que venga», dijo Yalen con calma. «Pero terminamos esto con control». Marcus exhaló lentamente y reposicionó su postura, bajando las manos al frente, abiertas, no como un luchador, sino como un protector. El avión tembló con una suave ola de turbulencia, haciendo vibrar ligeramente los compartimentos superiores. La tensión en la cabina parecía sincronizada con la del avión, como si incluso el cielo reaccionara a la furia que se desataba a 30.000 pies de altura. Brent dio un paso vacilante hacia adelante, con la respiración agitada, su orgullo desangrándose más con cada latido. Sin embargo, algo en sus ojos brilló, no rabia, sino duda. Empezaba a comprender lo que otros ya sabían. Había perdido. Los pasajeros susurraban más alto. Un hombre con gafas le murmuró a su vecino, «Esto va a ser una demanda, sin duda». Otro añadió, «Tienen que aterrizar este avión, rápido». Pero la mente de Yalen estaba centrada, no en la venganza, no en la victoria, sino en la disciplina, en terminar esto de la forma correcta. Mientras Brent se tambaleaba de nuevo, indeciso entre atacar o retirarse, Yalen dio un paso al frente, no amenazante, sino autoritario. «Esto se acaba ya», dijo con voz serena, tranquila, peligrosa en su contención. Brent se quedó paralizado, respirando con dificultad.
A su alrededor, la cabina volvió a vibrar en silencio. El momento quedó suspendido en el aire, nítido como el cristal. Todos sabían que otro movimiento lo rompería por completo. Y sin embargo, en algún lugar detrás de los asientos, alguien estaba grabando. En algún lugar fuera de este vuelo, el mundo esperaba para juzgar quién era el villano y quién el protector. Yalen sintió el peso de todas esas miradas invisibles. Su agarre se apretó ligeramente. Las lecciones de su crianza latían por él como sangre. Disciplina, no destrucción. Marcus estaba a su lado, una estatua de desafío magullado, listo para terminar con esto si lo obligaban, pero esperando no hacerlo. La bandeja en el suelo reflejaba las tenues luces del cielo. Brent la miró fijamente, pero no se movió. Y solo por un instante, sintió que la paz podría regresar, pero la paz nunca estaba realmente segura en el cielo. Lo que comenzó con un solo puñetazo ahora se estaba convirtiendo en algo imposible de detener. Brent rugió mientras se lanzaba hacia adelante de nuevo, con el extintor agarrado con ambas manos como un arma improvisada, respirando a ráfagas irregulares. El uniforme de azafata, antes impecable, ahora se le pegaba entre arrugas y sudor. Su fina corbata ondeaba como una bandera de guerra mientras alzaba el extintor por encima de su cabeza. A su alrededor, los pasajeros gritaban, algunos se agacharon, otros se apresuraron a desabrocharse los cinturones. Por el intercomunicador, la voz del capitán crepitó. «Por favor, mantengan la calma, permanezcan sentados. Tenemos la situación bajo control», pero el mensaje se perdió bajo el creciente caos. Hallen se movió primero. Con la mirada fija en los brazos de Brent, se desvió hacia la izquierda, con el cuerpo tenso como un resorte. Marcus, más lento por el dolor de mandíbula, pero no menos fiero, imitó el movimiento de su hermano a la derecha. Brent se lanzó hacia abajo con todas sus fuerzas, apuntando al hombro de Marcus. Sus músculos temblaban por el esfuerzo. El pesado acero falló por centímetros, impactando contra el suelo alfombrado con un profundo golpe metálico que sacudió el pasillo. Marcus giró bruscamente sobre sus talones y le quitó la pierna a Brent, un movimiento limpio y perfeccionado durante años de entrenamiento. Brent tropezó, pero no cayó, agarrando firmemente el extintor. «¡Ahora!», ladró Marcus con los dientes apretados, las palabras tensas por el dolor. Jalen intervino y agarró la muñeca de Brent a mitad del movimiento. Sus dedos se hundieron en los tendones, retorciéndose bruscamente. El extintor se le escapó a Brent y rodó por el pasillo con un ruido sordo, hasta que finalmente se detuvo bajo una fila de asientos. Un grito colectivo resonó en la cabina. Se oyeron gritos desde la parte trasera del avión. «¡Hagan algo! ¡Se ha vuelto loco! ¿Dónde está el alguacil del aire?». Pero nadie se acercó. Brent, con los ojos abiertos e inyectados en sangre, retrocedió un paso tambaleándose. Su pecho subía y bajaba mientras miraba a los hermanos, no con ira, sino con confusión. Sus manos se crisparon, como si no supiera si buscar otra arma o alzarlas en señal de rendición. La confianza que llevaba como una armadura al principio del vuelo se había resquebrajado por completo. El sudor le corría por las sienes, goteando hasta el cuello de la camisa. Yalen lo observaba atentamente, no solo con la mirada de un luchador, sino con la concentración de alguien entrenado para ver la debilidad, para interpretar el lenguaje corporal, para comprender cuándo un hombre se estaba desmoronando, y Brent, a pesar de su altura, su rango y su agresividad, se estaba desmoronando. «Retrocede», dijo Yalen con firmeza, en voz baja pero autoritaria. Brent abrió la boca, una réplica a medio formular atrapada entre sus dientes, pero no salió nada. Miró más allá de Yalen y Marcus, escudriñando la cabina, como buscando a alguien, a cualquiera, que acudiera en su ayuda. Pero los pasajeros ya no guardaban silencio. Los susurros se hicieron más fuertes, algunos grabando con manos temblorosas, otros levantándose cautelosamente de sus asientos, desconfiando ya del uniforme que vestía Brent. «¡Hay que sujetarlo!», gritó un hombre desde las filas centrales. «Golpeó a ese tipo, lo golpeó primero. Llamen a la policía cuando aterricemos». Brent giró hacia las voces, con la rabia brillando en sus ojos, pero estaba solo, verdaderamente solo. La tripulación no se movió para ayudarlo. Ningún compañero dio un paso al frente. Solo el silencio respondió a su desesperación. Marcus se enderezó junto a su hermano, con sangre aún manchando la pechera de su camisa. Su mandíbula era una mancha hinchada de rojo y púrpura,
Su respiración era pesada pero constante. «Está acabado», murmuró Marcus. «Lo sabe». Jalen asintió levemente, pero su atención se desvió. Algo no cuadraba. Su mirada se desvió hacia la cocina, y fue entonces cuando lo vio. Un hombre estaba de pie, parcialmente en sombras, cerca de la entrada trasera de la cocina, con los brazos cruzados, una postura demasiado inmóvil para alguien que acababa de presenciar el caos. Su uniforme estaba impecable, intacto. Su rostro era indescifrable. No había gritado ni entrado en pánico. No había intentado detener a Brent. Ni siquiera había reaccionado cuando el extintor casi alcanza a un pasajero. Estaba observando y esperando. Jalen entrecerró los ojos. El hombre, alto, bien afeitado, con la placa de la tripulación en el pecho, no se inmutó cuando sus miradas se cruzaron. Simplemente ladeó la cabeza, apenas un poco, como si reconociera el momento. No por sorpresa, sino por reconocimiento. Luego retrocedió hacia las sombras, desapareciendo tras el tabique de la cocina. «Marcus», dijo Jalen en voz baja, sin apartar la vista. «¿Hay alguien más?» «En la cocina. No tiene miedo, espera algo». Marcus siguió la mirada de su hermano. «¿Crees que está con Brent?» Jalen apretó la mandíbula. «No, creo que Brent era el telonero». Detrás de ellos, Brent soltó una risa aguda y hueca, mitad burla, mitad derrota. Retrocedió hasta una fila de asientos, murmurando para sí mismo, con la mirada fija mientras los pasajeros seguían grabando, murmurando y moviéndose con cautela a su alrededor. «Chicos», siseó Brent con la voz baja y temblorosa. Se equivocaron de vuelo. Jalen ni siquiera lo miró. Ya se estaba moviendo, con los pensamientos a mil. No se trataba de un simple insulto. No se trataba de una simple ostentación de poder que se había excedido. Había una orquestación, un momento oportuno, una escalada calculada. Y ahora, otro jugador había entrado en escena. Marcus exhaló bruscamente y lo siguió, con los puños aún apretados. Cuando las luces del techo parpadearon una vez y se estabilizaron, un temor silencioso se apoderó de la cabina. Lo que fuera que acababa de terminar era solo la caída del telón. Aún quedaban más cosas escondidas tras rostros tranquilos y uniformes impecables. Brent se desplomó en un rincón con el orgullo desfallecido, pero sus labios aún temblaban con una broma cruel y privada. Miró al frente, no a los pasajeros, ni a los hermanos, sino hacia la cocina, hacia quienquiera que estuviera esperando en la oscuridad. Y en ese momento, Jalen lo supo con certeza. La pelea ya no era solo entre hombres, sino que estaba sacando a la luz intenciones ocultas. Rourke se movió, sin vacilación, sin previo aviso. En un instante se dirigía con calma a Brent, un falso pacificador con uniforme de autoridad, y al siguiente se abalanzó con una violencia calculada. Extendió la mano con fuerza, empujando a Brent con fuerza contra la pared de la cocina, haciendo que el aturdido asistente se tambaleara de lado. Entonces, con una fluidez practicada, Rourke giró y se abalanzó directamente sobre Marcus. Los pasajeros jadearon al unísono. El sonido recorrió la cabina como una onda expansiva, y la comprensión colectiva golpeó. Rourke no estaba interviniendo para detener la violencia, la estaba intensificando. La esperanza que brevemente brilló en los ojos de los pasajeros se desvaneció al instante, reemplazada por el pánico y la confusión. Marcus apenas logró levantar los brazos a tiempo. El puñetazo de Rourke fue rápido y bajo, dirigido a las costillas. El impacto hizo tambalearse a Marcus, con un gruñido agudo saliendo de su garganta. El dolor floreció bajo su piel, agravándose junto con el dolor ya palpitante en su mandíbula. Retrocedió un paso tembloroso, intentando estabilizar el equilibrio. Jalen reaccionó sin dudarlo. El destello de movimiento despertó sus instintos. Se lanzó hacia adelante, interceptando a Rourke con un golpe bajo que lo obligó a desviarse de su curso. Los dos hombres chocaron en la estrecha cocina, sus cuerpos chocando contra los armarios metálicos. Un fuerte estruendo metálico resonó por la cabina cuando un estante de bandejas vibró violentamente detrás de ellos. «¿Quién es este tipo?», siseó Jalen en voz baja, apretando los dientes mientras luchaba con la fuerza del hombre más alto. Rourke no habló. Su rostro permaneció extrañamente tranquilo. Solo el brillo en sus ojos delataba la intención de sus golpes. Sus movimientos eran demasiado precisos,
No estaba peleando como Brent. Estaba calculando, como si siguiera la memoria muscular quemada por el entrenamiento. Jalen recibió un golpe dirigido a su costado y se giró, redirigiéndolo contra la pared de la cocina. Rourke gruñó por lo bajo, dejando finalmente que la emoción se le escapara. Marcus, aún recuperándose, se agarró al borde de un asiento para estabilizarse, observando cómo Jalen se agarraba del brazo a su nuevo enemigo. Los ataques de Rourke no eran salvajes, sino estructurados. Marciales, incluso. No era un compañero de trabajo impulsivo que irrumpía. Era algo más oscuro. La mente de Marcus daba vueltas. ¿Cuántos más serían como él? Detrás de ellos, Brent se desplomó contra el carrito de bebidas, con sangre en la comisura del labio y la cabeza inclinada en un ángulo extraño. No estaba inconsciente, pero tampoco se movía para ayudar. En cambio, se echó a reír. Un sonido bajo y amargo, impregnado de algo más profundo que el dolor. «Ustedes dos», jadeó Brent, con voz ronca pero petulante, «se equivocaron de vuelo». Las palabras flotaban en el aire como humo, denso y venenoso. El agarre de Jalen flaqueó por un segundo. Su mente repasó de repente cada segundo del día. Las miradas extrañas, la agresividad inicial de Brent, la frialdad en la mirada de Rourke. Esto no era casualidad. Esto no era personal. Estaba planeado. «¿Qué significa eso?», gruñó Jalen, obligando a Rourke a retroceder con un rápido codazo en el hombro. Brent no respondió. Simplemente volvió a reír y se recostó, limpiándose la sangre de la barbilla con el dorso de la mano. A su alrededor, la cabina se había sumido en un caos creciente. Algunos pasajeros se quedaron paralizados en sus asientos, con los ojos abiertos de par en par por el horror. Otros susurraban, otros gritaban pidiendo ayuda. Algunos levantaron sus teléfonos, grabando temblorosamente, sin saber qué más hacer. El intercomunicador hizo clic. «Atención pasajeros, por favor, quédense». La voz del capitán se cortó, ahogada por la estática. El intercomunicador vibró un instante más y luego se quedó en silencio por completo. A Jalen se le encogió el estómago. Rourke aprovechó el momento, rompiendo el agarre parcial de Jalen y empujándolo un paso atrás. Jalen giró el cuerpo, amortiguando el impacto con la estrecha pared del pasillo. Marcus se abalanzó entonces, ignorando el dolor en la mandíbula, y golpeó a Rourke en el costado. El golpe impactó limpio en las costillas, y el hombre alto gruñó, tambaleándose hacia atrás lo justo para que Jalen se recuperara. Ahora estaban juntos, Jalen y Marcus, hombro con hombro, respirando agitadamente. Los pasajeros detrás de ellos comenzaban a comprender la verdad. Esto no era solo una disputa de tripulación, algo mucho más grave y peligroso estaba sucediendo ante sus ojos. Marcus giró ligeramente la cabeza hacia Jalen, apretando los dientes. «No estamos tratando solo con exaltados». «No», dijo Jalen, mirando fijamente a Rourke. «Esto era una trampa. Simplemente no sabíamos que ya habíamos caído en ella». Otro destello de movimiento atrajo la atención de Jalen. Una de las luces de la salida de emergencia cerca de la cocina parpadeó y luego se atenuó. Un leve pitido resonó brevemente en el panel superior antes de detenerse por completo. Algo estaba interfiriendo con los sistemas. «Esto ya no se trata de nosotros», murmuró Jalen. Rourke ajustó su postura respirando más despacio. «Calculado. Listo». No estaba conmocionado. Al contrario, parecía satisfecho, como si el juego acabara de empezar. Detrás de él, Brent murmuró algo en voz baja, lo suficientemente alto como para que Jalen lo captara. «Chicos, sois valientes». Pero la valentía no importa a 9000 metros. Jalen dio un paso adelante. Y los cobardes no duran mucho cuando acorralan a la presa equivocada. Marcus asintió una vez, en silencio. Pasó un momento. El aire se quedó quieto, cargado de electricidad y miedo. Rourke miró fijamente a los dos hermanos con una leve sonrisa burlona en su rostro. Entonces las luces parpadearon de nuevo. Marcus miró hacia la cabina. La puerta estaba cerrada, pero de repente parecía una pared que ocultaba algo peor. ¿Y si Brent y Rourke no actuaban solos? ¿Lo sientes?, susurró Marcus. Jalen asintió. No era solo la tensión, era algo más profundo. Una fría comprensión se asentó en sus pechos. No solo estaban luchando contra asistentes hostiles. Estaban en una prisión móvil, a miles de metros de altura, con enemigos disfrazados de tripulantes.
Mientras Rourke se transformaba de nuevo, preparándose para otro ataque, los pensamientos de Jalen repasaban todos los posibles resultados. Las salidas estaban bloqueadas, los sistemas fallaban, y los dos hombres a los que acababan de enfrentarse no eran extraños. Eran el comienzo. El cielo no era una escapatoria, era una jaula que se cerraba sobre ellos. Brent entró rápidamente de nuevo, con los dientes apretados y los puños aún más apretados. Su puñetazo fue salvaje, imprudente, pero Marcus se desplazó y lo bloqueó con el antebrazo. El impacto le provocó otra sacudida en la mandíbula, ya hinchada, pero no se inmutó. El dolor agudizó sus sentidos, pero no lo detuvo. Jalen se movió más rápido. Rourke había permanecido callado hasta entonces, demasiado callado, con una postura serena, como la de alguien que guarda energía para algo calculado. Mientras Brent se tambaleaba hacia atrás tras el contraataque de Marcus, Rourke avanzó con una precisión diferente. Sus golpes eran certeros, limpios, controlados, no como alguien que lucha impulsado por la ira, sino como alguien entrenado. ¿Militar? ¿Deportes de combate? Daba igual. Jalen lo reconoció en segundos. Giró justo a tiempo, captando el movimiento del pie de Rourke que se dirigía a sus piernas. Jalen saltó, rodó hacia un lado y se incorporó con el codo en alto, bloqueando un segundo ataque dirigido a sus costillas. Su corazón se aceleró, pero su respiración se mantuvo firme, mesurada. Años de entrenamiento con su tío le habían inculcado la calma en los huesos. «No eres solo un asistente», murmuró Jalen, entrecerrando los ojos al desviar otro golpe. Rourke no respondió con palabras. Su silencio era más amenazante que un grito. El estrecho espacio cerca de la cocina era un torbellino de movimiento. Las bandejas tintineaban, una botella de agua rodó por el pasillo y, en algún lugar, un niño gritó. El pánico se extendió como humo por la cabina. La mayoría de los pasajeros permanecieron paralizados, sin saber si intervenir o esconderse. Brent se incorporó tambaleándose, con la cara roja y jadeando, pero Marcus ya avanzaba. Tenía la camisa rota, el labio sangrando, pero su postura era firme, con los hombros rectos y las rodillas dobladas, listo. Se lanzó hacia adelante con un codazo que golpeó las costillas de Brent, estrellándolo contra una fila de asientos vacíos. El golpe sordo resonó por encima del zumbido de los motores. Mientras tanto, Jalen se concentró en Rourke. Recordó la voz de su tío resonando en los entrenamientos matutinos. «No te apresures. Deja que vengan a ti. Usa su poder. Usa su orgullo». Rourke intervino de nuevo intentando un golpe alto, pero Jalen giró justo a tiempo. Agarró la muñeca de Rourke y la giró bruscamente, obligándolo a inclinarse hacia un lado. Con un movimiento fluido, Jalen lo empujó hacia atrás hasta que Rourke golpeó la pared de la cocina con un gruñido. Su hombro lo inmovilizó allí, con un brazo a la espalda. Rourke forcejeó, con el rostro tenso por la incomodidad, pero no por la sorpresa. Había esperado resistencia, pero no tanta. «¿Quién te entrenó?», preguntó Jalen apretando los dientes. Rourke soltó una risita socarrona, con los labios torcidos. «No lo entenderías». Entonces las luces parpadearon. En lo alto, el suave resplandor blanco de la cabina se quebró, parpadeando rápidamente antes de estabilizarse. Y entonces una voz fría, mecánica e incorpórea interrumpió el intercomunicador. «¡Alerta! Intento de anulación de bloqueo de cabina detectado. Por favor, permanezca sentado». Todos los músculos del cuerpo de Jalen se tensaron. Giró la cabeza lo justo para encontrarse con la mirada atónita de Marcus al otro lado del pasillo. Una oleada de comprensión los atravesó sin mediar palabra. No se trataba solo de una azafata grosera ni de un tripulante irascible. No se trataba de ego. Era algo más grande, algo peligroso. Algo intentaba apoderarse del avión. Jalen empujó a Rourke con más fuerza contra la pared, manteniendo el brazo del hombre inmovilizado, con la rodilla presionando su columna vertebral. «¿Qué has hecho?», siseó. Rourke se limitó a sonreír. Marcus ya se acercaba a ellos, cojeando ligeramente por una fuerte caída anterior, pero aún avanzando. Detrás de él, Brent gimió desde el suelo, con el orgullo más herido que su cuerpo. Algunos pasajeros intentaron asomarse por encima de los asientos. Algunos lloraban en voz baja, otros susurraban oraciones. El miedo se sentía denso en el aire, oprimiendo a todos como si la presión de la cabina hubiera bajado. Rourke se retorció bruscamente, intentando soltarse de Jalen. Pero Jalen se anticipó, apretó el agarre y cambió el peso. Aún así, la lucha no había terminado, ni de cerca.
Deberían haber permanecido invisibles, chicos, siseó Rourke en voz baja y oscura. Jalen contuvo la respiración. Miró directamente a Rourke a los ojos y vio algo en ellos. Reconocimiento, no odio fortuito, no el calor del momento. Esto había sido planeado. «¿Sabes quiénes somos?», dijo Jalen, más para sí mismo que para nadie más. La sonrisa de Rourke se ensanchó. Los pensamientos de Jalen corrían, el seminario de negocios, la lista de inversores, las entrevistas promocionales. Últimamente no habían mantenido un perfil bajo. Pero ¿qué importaría eso a 9.000 metros de altura? A sus espaldas resonó un fuerte crujido metálico. Jalen se giró justo a tiempo de ver a Brent intentando arrastrarse hacia el armario de suministros de emergencia. Marcus pasó por encima de una bandeja y cerró la puerta de una patada justo antes de que Brent llegara. «Ya terminaste», gruñó Marcus con voz ronca. «No», dijo Brent con voz áspera. «Ustedes son los que no lo entienden. Nunca se suponía que estuvieran aquí». Jalen sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Abrazó a Rourke con fuerza, pero su mente estaba en otra parte, procesando, conectando, temiendo. Estos hombres no trabajaban solos. Este vuelo nunca se concibió para ser rutinario. Fuera de la ventana, las nubes pasaban tranquilamente, indiferentes al caos interior. Los pasajeros miraban a su alrededor, desconcertados, atrapados en una pesadilla presurizada. El suave sonido del recordatorio del cinturón de seguridad resonó por la cabina, casi burlonamente. Y todo lo que Jalen pudo oír fue el sonido del último susurro de Rourke enroscándose en su oído como humo. Deberían haber permanecido invisibles, chicos. El significado oculto tensó el aire como una soga. Los puños fueron solo el principio. La verdadera batalla era por el vuelo. Pensó que estaba abatiendo a un pasajero indefenso, pero los hermanos a los que atacó eran cinturones negros entrenados. Si crees que cada acto de crueldad debe ser respondido, suscríbete. La justicia empieza aquí. El agudo silbido de Brent atravesó el caos como una cuchilla. No fue aleatorio, fue una señal. Una orden codificada. Los oídos de Jalen captaron el tono, y antes de que pudiera siquiera susurrar una advertencia, 2 asistentes masculinos más se levantaron desde extremos opuestos de la cabina. Se movían con una coordinación inquietante, sin vacilar en su paso. Los pasajeros cercanos se quedaron atónitos, algunos encogiéndose en sus asientos, otros paralizados por la incredulidad. Lo que había comenzado como un altercado violento se convirtió en un ataque coordinado. Casi la mitad de la tripulación visible se había girado. Jalen agarró a Marcus por el hombro con fuerza. La mandíbula de su hermano aún estaba hinchada, su camisa manchada de sangre anterior, pero sus ojos estaban concentrados y llenos de furia. «No han terminado», murmuró Jalen en voz baja pero urgente. «Esto es una trampa. La cabina. Alguien va a por ella». Marcus asintió una vez, rígido pero decidido. El dolor ya no importaba. Giró el hombro, se sacudió la tensión de los brazos y dio un paso al frente junto a su gemelo. El pánico ya se había extendido como un reguero de pólvora. Los niños lloraban. Los ancianos se aferraban a los reposabrazos, y toda la cabina se había disuelto en murmullos de miedo y gritos ahogados. Brent, con sangre aún en la comisura de la boca, sonrió con sorna a través de los moretones del suelo donde los pasajeros lo habían sujetado brevemente. «Les dije, chicos», siseó en voz baja, «se equivocaron de vuelo». Los 2 nuevos atacantes se abalanzaron con armas improvisadas. Uno empuñaba un agitador de bebidas de metal afilado hasta la punta. El otro un cinturón apretado alrededor de los nudillos. Sus golpes no eran salvajes, sino practicados, medidos. No eran simples tripulantes rebeldes, estaban entrenados, preparados y eran letales. Jalen y Marcus se movían como uno solo. Años de disciplina palpitaban en sus músculos. No desperdiciaban energía. Jalen esquivó un golpe, bloqueó la estocada con la palma de la mano y describía un arco calculado con la pierna, derribando a un atacante. Marcus se interpuso en el hueco y asestó un codazo aplastante al hombre que caía en el pecho, dejándolo sin aliento. El atacante se desplomó con un gruñido, pero el segundo hombre ya estaba atacándolo. El cinturón voló por los aires con un chasquido violento. Jalen captó el movimiento de reojo y gritó: «¡Bien!». Marcus apenas se giró a tiempo, levantando el antebrazo.
El cinturón impactó con un fuerte crujido, pero absorbió el golpe, apretando los dientes, y luego contraatacó con un brutal uppercut que le echó la cabeza hacia atrás. Tropezó, pero no cayó. El avión se tambaleó ligeramente al volver la turbulencia, sacudiendo el pasillo. Las luces del techo parpadearon. ¡Agáchense!, gritó un pasajero, abrazando a un niño. Los pasillos estaban desordenados, con bandejas de comida, zapatos, bolsos y celulares esparcidos por todas partes. Los pasajeros se arrastraban hacia las salidas, protegiéndose unos a otros mientras la batalla se libraba en el centro del avión. Cada centímetro del estrecho pasillo era ahora una zona de peligro. Las paredes se sentían más cerca, el techo más bajo. Yalen respiraba con dificultad, escudriñando con la mirada. Un atacante había caído. El segundo se tambaleaba, pero más tripulantes se removían en sus asientos. Uno se levantó, miró hacia la cabina y luego dio un paso hacia adelante. A Yalen le dio un vuelco el corazón. «Nos están entreteniendo», dijo en voz alta esta vez. «Es la cabina. Ese es el verdadero objetivo». «Entonces nos movemos», dijo Marcus, escupiendo sangre al suelo. Pero el segundo atacante emitió un silbido bajo, otra señal. De la cocina tras ellos emergió otro tripulante, alto, delgado, de brazos robustos y mirada vacía. Llevaba una bandeja de servir a modo de escudo y un utensilio metálico roto en la otra mano. Sin emoción, solo propósito. Marcus y Yalen se tensaron. «¿Por qué nosotros?», Marcus preguntó en voz baja. «¿Por qué atacarnos?». Yalen no respondió. Su mente iba demasiado rápido. Demasiadas piezas, muy poco tiempo. Si ellos eran la distracción, alguien más debía estar ya dirigiéndose a la cabina. Los habían provocado, arrastrado a esta violenta maniobra para mantener la espalda mientras algo más peligroso avanzaba. El nuevo tripulante cargó hacia adelante, blandiendo el metal como un martillo. Yalen esquivó a la izquierda, Marcus a la derecha. Juntos lo golpearon entre golpes con el codo en la espalda y el puño en el pecho. Se desplomó con un gruñido, aún respirando, pero sin levantarse. El momento les dio un respiro. Yalen levantó la vista y notó algo peor. Un pasajero se había desmayado en mitad de la fila, desplomado e inmóvil. Otro hombre intentaba reanimarlo, dándole unas bofetadas, presa del pánico. «Están asustando a la gente a propósito», murmuró Yalen. «Esto ya no es personal». «¿Entonces qué es?», preguntó Marcus con la voz tensa. Yalen negó con la cabeza, pasando por encima de una bolsa en el pasillo, con la mente dándole vueltas. «Alguien quiere que este vuelo sea desviado o cancelado. No creo que les importe si nos marchamos o no». Y sin embargo, era evidente que se habían interesado especialmente por los hermanos, su sincronización, su concentración. Incluso la hostilidad inicial de Brent no había sido casual. Todo el encuentro se había ido preparando para esto. Una bolsa se abrió de golpe junto a ellos, desparramando pañales y biberones. Yalen se agachó instintivamente para proteger a un niño cercano mientras la multitud volvía a moverse. Sobre ellos, las luces volvieron a atenuarse, esta vez por más tiempo. Las luces de emergencia del techo se encendieron con un zumbido. El avión se había convertido en una olla a presión. Yalen apretó los puños. Quieren desestabilizarlo todo, que los pasajeros entren en pánico, que la atención se disperse, que la tripulación esté distraída. Por eso están alargando esto. No es solo un ataque, es una cortina de humo. Marcus miró hacia la cabina. «Entonces la atravesaremos». Ambos hermanos volvieron a incorporarse, con sudor en la cara y moretones en los brazos y el torso. El camino que tenían por delante era desordenado, caótico y lleno de enemigos. Pero ninguno de los dos flaqueó. En algún lugar de atrás, Brent soltó una carcajada entrecortada. «Demasiado tarde, chicos». Pero Brent no se dio cuenta de una cosa. Ni a Yalen ni a Marcus les interesaba llegar tarde a nada, no cuando había vidas en juego. Avanzaron no para luchar por la gloria, ni por venganza, sino para detener la pesadilla que se había desatado en ese vuelo. Los gemelos se habían entrenado para muchas batallas, pero nunca para una guerra sobre las nubes. Las luces parpadearon una vez y luego se apagaron. Un leve zumbido mecánico tembló bajo el suelo de la cabina, seguido del repentino siseo de la presión liberada. En un instante, las máscaras de oxígeno cayeron de los compartimentos superiores como enredaderas fantasmales, balanceándose erráticamente.
Los gritos estallaron mientras los pasajeros se abalanzaban torpemente sobre ellas, el aire cargado de pánico. En algún lugar hacia la parte trasera del avión, un niño comenzó a llorar, agudo y penetrante. La atmósfera ya tensa se quebró en caos. Yalen levantó la vista. Las máscaras no eran una reacción a la altitud, no era un fallo del sistema, era deliberado. Su mente calculó rápidamente las implicaciones. Activaron las máscaras, murmuró, su voz apenas audible por encima del ruido creciente. Intentan sembrar el pánico. Un movimiento borroso captó su atención, un atacante arremetiendo con un cinturón que blandía como un látigo. Yalen se movió justo a tiempo, el cuero rozándole el hombro. Con fluida precisión, contraatacó con un golpe de palma en el pecho del agresor. El hombre se tambaleó hacia atrás, desplomándose sobre un reposabrazos. Otro posible atacante dio un paso al frente, pero dudó. La postura de Yalen era tranquila pero amenazante, con los músculos tensos y la respiración regular. Ya no parecía un pasajero, parecía una amenaza. 2 filas más allá, Marcus se arrodilló junto a un hombre de mediana edad desplomado en su asiento. El pasajero se había desmayado, ya fuera por miedo o por falta de oxígeno. Marcus, a pesar de la hinchazón en la mandíbula y la sangre seca en la comisura de la boca, jaló suavemente al hombre hacia el pasillo, colocándole una mascarilla sobre la nariz y la boca. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de adrenalina, y cada movimiento transmitía urgencia. ¡Cubran a los niños!, gritó Marcus a los pasajeros cercanos. ¡Ayúdense! ¡Agáchense! ¡Y respiren despacio! Algunos escucharon. Otros se quedaron paralizados, con los ojos abiertos y en silencio. Los teléfonos seguían grabando, con manos temblorosas aferrándose a los reposabrazos o a sí mismos. La línea entre espectadores y supervivientes se había desdibujado. Todos habían sido testigos. Ahora, todos formaban parte de la crisis. La tripulación leal restante intentó gritar por encima del caos, pero el pánico se tragó sus palabras. Un auxiliar de vuelo más joven, un hombre fibroso con chaleco azul, intentó abrirse paso entre la multitud hacia la cabina, pero casi fue derribado por un pasajero que huía. Apretó la espalda contra la pared de la cocina, con los ojos moviéndose de un lado a otro por el miedo, sin saber en quién confiar. Yalen lo agarró del brazo. «Quédate con los pasajeros», dijo con firmeza. «Manténlos tranquilos. Ese es tu trabajo ahora». El auxiliar asintió, con los labios temblorosos. «¿Están intentando estrellar el avión?» Yalen no respondió. No podía. Aún no lo sabía, pero todo en su interior le decía que esto no había terminado. Ni de lejos. Un estrépito agudo lo desvió. Al otro lado del pasillo, otro asistente rebelde había sacado el cajón metálico de servicio de un carrito, blandiéndolo como un escudo. Marcus lo interceptó con un paso lateral, luego giró, con el pie en un rápido y bajo movimiento. Las piernas del hombre se le doblaron y cayó al suelo con un golpe sordo. Marcus se arrodilló de inmediato, sujetándole los brazos antes de que pudiera recuperarse. Yalen intervino y usó un cinturón de un asiento vacío para atarle las muñecas. Improvisado, pero efectivo. «Ya no se trata de pelear», dijo Yalen, respirando con dificultad. «Tenemos que tomar el control del vuelo». Marcus asintió. «¿Piensas lo mismo que yo? Querían distraernos. Cada golpe, cada grito, todo es para cubrirnos. La cabina es el objetivo». Un golpe sordo resonó detrás de ellos. Alguien intentaba forzar una puerta cerrada. No el baño, no el compartimento de equipaje. Estaba demasiado cerca de la parte delantera. A Yalen se le revolvió el estómago. Intentan entrar en la cabina. De repente un miembro de la tripulación leal gritó desde cerca de la 6ª fila. «¡Tienen algo en el compartimento superior!», señaló con pánico en la voz. Yalen se giró a tiempo de ver cómo el compartimento se abría. Una bolsa de lona negra cayó, aterrizando con un peso sólido y antinatural. El metal tintineó en el interior. Yalen no lo dudó. Se abalanzó, tiró de la cremallera y abrió la bolsa de golpe. Dentro, bridas, cuerda, otra pistola eléctrica y lo que parecía un diagrama impreso de la cabina. Se quedó sin aliento. Esto no era solo una pelea entre bandidos. Esto era una operación. Antes de que pudiera hablar, otro atacante se abalanzó desde atrás, este más corpulento, con los brazos cubiertos de tatuajes descoloridos. Rugió y empujó a los pasajeros, tirando una bandeja a un lado y pisando las piernas de una mujer que lloraba.
Jalen se giró para recibirlo, pero tropezó ligeramente con las mangueras de oxígeno sueltas. El hombre levantó una bandeja como arma. Marcus lo interceptó, rugiendo mientras lo derribaba contra el panel de la puerta de emergencia. El sonido fue estremecedor. Por un momento pareció que todo el costado del avión iba a estallar. Pero la cabina resistió. El atacante se desplomó, aturdido. Jalen ayudó a Marcus a estabilizarse. «Tenemos que terminar con esto», jadeó Marcus. Los ojos de Jalen recorrieron la cabina de nuevo. Algunos pasajeros finalmente estaban ayudando. Un hombre alto con camisa de franela sujetaba a un atacante con un carrito de comida. Un adolescente empujó su maleta en el camino de otro tripulante rebelde que intentaba colarse. El coraje crecía, pero también el caos. En lo alto, las máscaras seguían oscilando como péndulos, proyectando sombras que danzaban inquietantemente sobre las paredes de la cabina. El ruido aumentaba y se atenuaba en oleadas. Metal chocando, niños llorando, gritos de advertencia, gruñidos de dolor. Jalen miró a Marcus, quien se secaba el sudor de la frente con el dorso de la mano, con los nudillos raspados y magullados. «No podemos dejar que ganen», dijo Jalen en voz baja. «No lo haremos», respondió Marcus, haciendo una mueca al volver a apretar los puños. Otra máscara de oxígeno cayó junto a ellos, aún sin usar. Jalen la contempló un buen rato. Parecía una máscara de seguridad, pero ahora sabía que no era así. Era un símbolo de control, usado contra las mismas personas a las que debía proteger. Y mientras volvía al pasillo, pasando por encima de una bandeja y dirigiéndose hacia la puerta de la cabina, un pensamiento le latía con fuerza en el pecho. Si fracasaban, todas las vidas a bordo estarían perdidas. La batalla ya no era sobre la dignidad, era sobre el destino. Un agudo silbido escapó de los labios de Jalen mientras bloqueaba la nueva embestida de Brent, cuyos puños volaban con torpe rabia. Los gemelos apenas tuvieron un segundo para reagruparse antes de que el pasillo volviera a estallar. Jalen giró en el último segundo, desviando el impulso de Brent y estrellando a su atacante contra la fría pared lateral con un golpe de hombro. Los paneles metálicos se estremecieron con el impacto, y Brent dejó escapar un gruñido bajo. La sangre manaba a raudales del corte en su labio inferior. Su sonrisa burlona se había desvanecido, pero la furia en sus ojos permanecía, salvaje, indomable y lejos de terminar. Tras ellos, Marcus se movía como una tormenta. A pesar del dolor que irradiaba por su mandíbula, su cuerpo se lanzó hacia adelante con determinación. Rourke, tranquilo y sereno como siempre, salió a su encuentro. El choque fue atronador. Los dos hombres se estrellaron contra la cocina en una ráfaga de puños, codos y rodillas. Una tetera metálica salió volando de un mostrador y golpeó el suelo con un fuerte ruido metálico. El agua caliente salpicó el linóleo y humeó al caer. Rourke gruñó cuando el hombro de Marcus le impactó las costillas, pero respondió con un codazo certero que le dio en el costado. Ambos hombres tropezaron, forcejearon, recuperaron el equilibrio y volvieron a golpear. La estrecha cabina vibraba en caos. Los gritos resonaban en las filas de asientos. Los pasajeros se agacharon o se quedaron paralizados, con los ojos abiertos de terror e incredulidad. Pero entonces algo cambió. Una oleada de coraje se extendió entre la multitud. Un hombre con traje de negocios arrojó su equipaje de mano a uno de los auxiliares rebeldes que intentaba flanquear a los gemelos. Otro, un hombre más joven con auriculares aún colgando del cuello, empujó un carrito de bebidas para bloquear el paso. Un padre protegió a su hijo mientras gritaba a la tripulación que interviniera, pero los leales auxiliares parecían paralizados, indecisos entre ayudar o correr. «¡Manténganse en fila!», gritó Jalen a Marcus con voz ronca pero autoritaria, mientras esquivaba otro golpe salvaje de Brent. «¡Lo tengo!», gruñó Marcus con los dientes apretados, apretando el brazo de Rourke y estrellándolo contra la pared de la cocina. Por un instante la situación pareció cambiar. La tripulación rebelde luchaba por mantener el control. Jalen contuvo el aliento, recorriendo la cabina con la mirada, calculando. Tenían que dirigirse a la cabina. Cada segundo perdido era un riesgo. Se giró justo a tiempo para ver a Brent tropezando hacia el compartimento de emergencia. Sus manos rebuscaron en el interior, sacando un pequeño dispositivo negro. El clic fue inconfundible, una pistola eléctrica. El pulso de Jalen se aceleró cuando Brent se enderezó, agarrando el arma con mano temblorosa.
Los arcos azules de electricidad brillaron entre las puntas, iluminando su rostro maltrecho con destellos intermitentes. Su labio se curvó en una sonrisa torcida. «Veamos qué tan tranquilo te mantienes cuando tienes los nervios a flor de piel», siseó Brent, con la voz entrecortada, temblando de dolor y anticipación. Jalen se mantuvo firme, con los brazos tensos a los costados, cada nervio de su cuerpo listo para moverse. Pero la pistola eléctrica lo cambió todo. Ya no eran puños, era electricidad. De esas que podían inmovilizar sus músculos, dejarlo inconsciente o, peor aún, dejarlo indefenso. «Jalen», empezó a decir Marcus, pero seguía enfrascado en una lucha con Rourke, acorralado en la esquina. Brent no esperó. Se abalanzó hacia adelante, con el brazo extendido, y la pistola eléctrica crepitó al caer sobre el pecho de Jalen. Jalen se agachó, girando hacia un lado para desviar el golpe. Las puntas le rozaron el hombro. Un dolor explotó como un rayo en su brazo, dejándolo entumecido e inutilizado. Cayó hacia atrás con un gruñido, apretando los dientes contra la descarga ardiente que le recorría los nervios. Un grito escapó de la garganta de Marcus al zafarse del agarre de Rourke. Con un repentino impulso, cruzó la distancia en 2 pasos y asestó una brutal patada a la muñeca de Brent. El taser salió volando de la mano de Brent, girando por el aire como una cuchilla suelta, describiendo un arco junto a los asientos y aterrizando varias filas más allá. Se deslizó por el pasillo y se detuvo a los pies de un adolescente con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas. Por una fracción de segundo, toda la cabina pareció contener la respiración. El chico bajó la mirada, se agachó lentamente y recogió el taser, sujetándolo con torpeza pero firmeza. Brent, enfurecido, intentó abalanzarse sobre él. «¡Suéltalo!», rugió Brent, con la voz quebrada por la desesperación. El chico no se movió. Separó los labios, pero no le salieron las palabras. Apretó el taser con más fuerza. Esa vacilación fue suficiente. Un hombre sentado a su lado se estiró y agarró el brazo de Brent en plena embestida, tirándolo hacia atrás. Otro pasajero lo empujó por detrás. Brent, conmocionado y en inferioridad numérica, se agitó violentamente, pero los pasajeros lo presionaron, derribándolo al suelo. Por todo el avión se alzaba un coro de voces, algunas furiosas, otras aterrorizadas, otras desesperadas, pero todas compartían una cosa: la negativa a permanecer en silencio por más tiempo. Jalen se puso de pie tambaleándose, con el brazo aún hormigueando. Marcus se le unió, respirando con dificultad, con los ojos encendidos por una renovada concentración. Pero entonces, un destello de movimiento captó la atención de Jalen. Rourke, con la frente empapada de sudor, sacaba algo del bolsillo. No era un arma, sino algo plano, de plástico, rectangular. A Jalen se le encogió el corazón. Era una tarjeta de acceso. Supo al instante para qué servía. No era para acceder a los compartimentos de bebidas, ni al armario de la tripulación. Esa tarjeta, sencilla, sin marcas, era para la cabina. Marcus siguió la mirada de su hermano y comprendió. El ruido a su alrededor pareció desvanecerse, reemplazado por un único pensamiento fugaz. Ellos no eran el objetivo. La cabina sí. La pelea nunca se había tratado de castigar a los pasajeros ni de mostrar autoridad. Brent había sido el caos. Rourke era el ejecutor. Y mientras los gemelos estaban enfrascados en el combate, el verdadero plan se desarrollaba a pocos metros de ellos, tras la puerta cerrada de la cabina. La voz de Jalen era baja pero urgente. «Nunca intentaron ganar aquí abajo. Solo necesitaban tiempo». Marcus apretó los puños con fuerza. «Entonces se nos acabó el tiempo». Y tras ellos, inadvertida en la conmoción, la puerta de la cabina parpadeó, lista para ser abierta de un golpe. La lucha tuvo dientes, pero ahora tenía colmillos. El tiempo se ralentizó cuando la pistola eléctrica chispeó en la mano de Brent. Su crepitar eléctrico llenó el tenso silencio de la cabina. Los arcos azules de luz se reflejaban en el metal de los compartimentos superiores, proyectando fugaces destellos sobre los pasajeros, con los ojos abiertos como platos, que se aferraban a los reposabrazos como si la corriente pudiera saltarles encima. Los instintos de Jalen gritaban peligro. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera reaccionar, agachándose mientras Brent se lanzaba hacia adelante con una fuerza imprudente. Las púas cortaron el aire, rozando el hombro de Jalen. El dolor le recorrió el brazo como fuego que recorría los nervios, paralizando sus músculos por un instante fugaz. Se tambaleó de lado, jadeando,
con la mano apretada contra la quemadura palpitante. El penetrante aroma a ozono flotaba en el aire, mezclándose con el aire reciclado de la cabina y el leve olor a bebidas derramadas. Marcus reaccionó con un rugido que sacudió la cabina con más fuerza que el zumbido de los motores. Con el rostro contorsionado por la furia, la mandíbula hinchada pero con la voluntad firme, agarró a Rourke por el cuello y lo estrelló con fuerza contra el mostrador metálico de la cocina. El sonido resonó por el estrecho pasillo, provocando jadeos de sorpresa entre los pasajeros. El sonido los hundió aún más en la sombría comprensión de que no se trataba de un arrebato desenfrenado, sino de una batalla por la supervivencia. Rourke gruñó de dolor, apretando los dientes, pero Brent siguió adelante, decidido a asestar el golpe. En el último segundo, Marcus se liberó del agarre de Rourke y giró hacia Brent. Arqueó la pierna y con una patada precisa y brutal, golpeó la mano de Brent. El taser se le escapó de las manos, dando vueltas por el pasillo. Saltaron chispas brevemente al golpear el suelo, deslizándose entre filas de zapatos y bolsos hasta detenerse cerca de la fila 18. Allí, un adolescente, apenas lo suficientemente mayor como para valerse por sí mismo, miraba el arma con los ojos muy abiertos. Respiró con dificultad al agacharse, con dedos temblorosos agarrando la empuñadura del taser. Su pecho subía y bajaba rápidamente, con el miedo y la determinación luchando en sus ojos. Brent maldijo en voz baja, con el rostro pálido de pánico, y se tambaleó tras el chico. Sus pasos eran torpes, delatando el dolor en las costillas por golpes anteriores. El chico se quedó paralizado, agarrando la pistola eléctrica con fuerza contra el pecho como si fuera un salvavidas. Brent se abalanzó, pero antes de que pudiera alcanzarlo, otro pasajero, un hombre de mediana edad con manos temblorosas pero una férrea determinación, lo agarró del brazo y lo jaló hacia atrás, contra el asiento. Brent se retorció, gruñendo de frustración, pero el agarre se mantuvo firme, junto con otro hombre que presionó el hombro de Brent. Por primera vez desde que comenzó la pelea, los gemelos no estaban solos. Los pasajeros, antes paralizados por el miedo, habían elegido bando. El coraje se extendió por la cabina como chispas que se encienden en la hierba seca. Murmullos llenaron el aire, algunos temerosos, otros decididos, pero todos unidos contra el caos que Brent había desatado. Jalen, aún recuperándose de la descarga eléctrica en el brazo, miró a su alrededor y vio el cambio. Las personas ya no eran solo espectadores, eran participantes de su propia supervivencia. Rourke, respirando con dificultad y apoyado contra la pared de la cocina, rompió el momento con un movimiento repentino. Metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño y elegante. La tenue luz del techo iluminó su borde, y a Jalen se le encogió el estómago. No era un encendedor, ni una herramienta de la cabina. Era una tarjeta de acceso. Abrió los ojos de par en par, horrorizado al comprenderlo. Esa tarjeta no estaba hecha para los carritos de bebidas ni para los compartimentos de almacenamiento, sino para la puerta de la cabina. El pulso de Jalen retumbaba en sus oídos al cristalizar la verdad. La pelea, cada golpe, cada distracción, todo había sido una cortina de humo. Brent había sido el ruido, el espectáculo destinado a mantener la vista de todos en el pasillo. Rourke, firme y calculador, había sido el verdadero ejecutor del plan. Cada golpe suyo no había sido diseñado para ganar, sino para ganar tiempo hasta ese preciso momento. Marcus también vio la tarjeta, entrecerrando los ojos con furia. Avanzó, ignorando el dolor punzante en la mandíbula, pero Rourke se enderezó, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Demasiado tarde, murmuró en voz baja, pero cortante a través del caos. Las palabras estaban impregnadas de arrogancia, una señal de que creía que la victoria ya estaba a su alcance. Los pasajeros percibieron el cambio de tono, susurros ondeando como el viento entre la hierba alta. El miedo regresó, más agudo que antes, porque comprendieron el significado de la tarjeta. La cabina, el corazón del avión, ya no era segura. El cuerpo de Jalen se tensó. Su mente recordó las lecciones de su tío. Ver al verdadero enemigo, no al que tienes delante. Se dio cuenta de que cada segundo ahora importaba más que los moretones, más que el dolor en su brazo. Él y Marcus ya no luchaban por orgullo, luchaban por el control del avión. Dio un paso adelante, con voz aguda y firme a pesar del ardor en el hombro. «Marcus, la cabina», gritó.
con la mirada fija en la tarjeta. Su hermano asintió brevemente. Su vínculo tácito era más fuerte que nunca. La cabina pareció encogerse a su alrededor, todas las miradas fijas en el delgado trozo de plástico que Rourke sostenía. El zumbido de los motores se sentía más fuerte, más pesado, como si el mismísimo avión contuviera la respiración. Jalen se preparó con los músculos tensos mientras Marcus se acercaba, listo para atacar. El aire cargaba con el peso del miedo y la inevitabilidad, como si el destino mismo se inclinara hacia adelante para observar el desenlace. Rourke levantó la tarjeta ligeramente, con los dedos firmes a pesar del sudor que le goteaba de la frente. Miró más allá de los hermanos, más allá de los pasajeros, hacia la puerta reforzada de la cabina. Su intención era clara: un solo golpe y la barrera caería. Los gemelos comprendieron la cruel realidad. La batalla en el pasillo había sido brutal, llena de puños, moretones y gritos desesperados. Pero la verdadera guerra, la que determinaría si los cientos de almas a bordo del vuelo 783 de Falcon Air sobrevivirían o caerían del cielo, estaba a punto de comenzar. La batalla había sido brutal, pero la verdadera guerra estaba a punto de comenzar. Jalen se abalanzó con gran precisión, cerrando los dedos alrededor de la muñeca de Rourke justo antes de que la tarjeta de acceso tocara la cerradura de la cabina. El contacto fue eléctrico, la piel resbaladiza por el sudor, los músculos tensos como cables demasiado tensos. Los ojos de Rourke brillaron con desafío mientras se retorcía violentamente, intentando liberarse, pero Jalen se mantuvo firme, con los pies bien plantados y los hombros bien apretaditos. Cada gramo de entrenamiento lo atravesó mientras aprovechaba el impulso de Rourke para voltearlo de lado, golpeándolo contra la estrecha pared de la cabina. Los sonidos de la refriega resonaban a su alrededor. Gruñidos, el golpe sordo de la carne contra el metal, jadeos de los pasajeros que iban detrás. «¡Marcus!», ladró Jalen con los dientes apretados, apenas logrando sujetar la muñeca de Rourke mientras ésta se movía bruscamente hacia el teclado. Marcus no dudó. A pesar del profundo dolor que le latía en la mandíbula y la fatiga que se extendía por sus brazos, acortó la distancia en 2 pasos. Agarró el otro brazo de Rourke y lo retorció tras su espalda con una fuerza controlada que hizo al atacante sisear entre dientes. Un fuerte chasquido resonó cuando la tarjeta de acceso se escapó de los dedos de Rourke y golpeó el suelo, deslizándose por el suelo como una cuchilla desechada. Con el rabillo del ojo, Jalen vio a Brent tambalearse hacia adelante, un último acto de desesperación. Tenía la cara magullada y manchada de sudor, el uniforme desgarrado, pero su orgullo seguía vivo y en ebullición. Con un grito gutural, Brent se lanzó hacia la tarjeta, con los dedos extendidos. «¡No, no lo harás!», gruñó Marcus. Giró bruscamente e interceptó a Brent en pleno salto, clavándole la rodilla en el pecho con un golpe sordo que silenció el avance. Brent se desplomó de lado, jadeando, con los dedos a escasos centímetros de la tarjeta. Una exclamación colectiva recorrió a los pasajeros, una mezcla de sorpresa y alivio, mientras observaban cómo se desarrollaba el momento. Entonces, como si se rompiera un hechizo, estallaron vítores. Aplausos, voces que gritaban los nombres de los hermanos y gritos de aliento crearon una oleada de coraje que recorrió las filas de asientos como una marea que finalmente cambia de dirección. «¡Sujétenlo! ¡Átenlo!», gritó alguien desde atrás. Un puñado de pasajeros, envalentonados por lo que habían visto, se lanzaron hacia adelante. Uno derribó a Brent, inmovilizándolo con la rodilla en la espalda. Otro usó su cinturón como una restricción improvisada, atando las muñecas de Brent con una urgencia practicada. Jalen volvió a concentrarse en Rourke, que ahora se retorcía salvajemente bajo su agarre. Con un giro rápido, rodeó el cuello de Rourke con el brazo y lo estranguló con fuerza. Rourke forcejeó, con la cara enrojecida y las venas abultándose en el cuello. «No sabes lo que haces», dijo con voz áspera. «No tienes ni idea de lo que viene». Pero Jalen no respondió. Solo apretó su agarre, con los músculos ardiendo. El cuerpo de Rourke se relajó en segundos, deslizándose por la pared hasta quedar sin aliento. Jalen se arrodilló a su lado, comprobando su conciencia, aún vivo, solo aturdido. Entonces, sin previo aviso, un pitido agudo resonó por la cabina. La puerta de la cabina parpadeó en rojo y verde, entreabierta por la manipulación anterior. Se oyeron jadeos de nuevo,
esta vez teñidos de pavor. Toda la cabina pareció contener la respiración. Del estrecho umbral, una figura salió a trompicones. Era un ingeniero de vuelo, de unos 40 y tantos años, empapado en sudor, con el rostro pálido como un fantasma, agarrándose un antebrazo sangrante. Su voz temblaba de miedo. «Hay alguien dentro», graznó. «Está intentando desactivar los controles. Intenté detenerlo, pero me dejó fuera». Sabía lo que hacía. A Yalen se le encogió el estómago. Sintió como si el suelo del avión cediera bajo sus pies. Marcus dio un paso adelante. El ruido de la cabina se desvaneció. Solo quedaba el zumbido constante de los motores. Ahora un inquietante telón de fondo para la tormenta que se desataba en su interior. «¿Dentro?», preguntó Yalen con voz tensa. «¿Como en la cabina?». El ingeniero asintió temblorosamente, con las rodillas a punto de hundirse. Un pasajero cercano lo atrapó antes de que se desplomara. A su alrededor volvieron los murmullos presas del pánico, rápidos, agudos. Algunos pasajeros gritaron de miedo, otros volvieron a coger sus teléfonos. Pero nadie se movió hacia adelante. Nadie se atrevió a dar un paso al frente. Yalen y Marcus se miraron a los ojos. No hicieron falta palabras. El fuego en la mirada de Marcus se encontró con la dureza en la de Yalen. Habían venido en este vuelo a un seminario de negocios. Se habían entrenado toda la vida para la disciplina, la fuerza, para los momentos que exigían claridad en medio del caos. Pero esto no se trataba de negocios. Se trataba de salvar todas las vidas en esa cámara metálica aerotransportada que surcaba el cielo. Yalen se giró hacia la cabina, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Terminaremos con esto», dijo Marcus en voz baja. Yalen asintió. Los amables hermanos intercambiaron palabras en silencio, forjados no con palabras, sino con sangre, sudor y huesos. Mientras se dirigían a la puerta, pasando por encima de los cuerpos quejumbrosos de Brent y Rourke, Yalen sintió una fría claridad invadirlo. El enemigo no había sido quien había lanzado puñetazos. El enemigo no había gritado. No se había enfurecido. Estaba silencioso, metódico, y ya estaba dentro de la cabina. Lo que sea que se escondiera tras esa puerta no era solo peligro. Era un propósito, y estaban listos para enfrentarlo. El verdadero enemigo ya no estaba en el pasillo, estaba detrás de la puerta. La puerta de la cabina crujió bajo la presión. Su marco se dobló por la manipulación anterior, y el metal rechinó contra el metal al resistirse a ser forzada. Marcus se movió primero, su cuerpo avanzando con urgencia. Bajó la mano para agarrar la tarjeta de acceso caída, peligrosamente cerca del umbral de la puerta. El delgado plástico brillaba bajo las tenues luces de la cabina. En ese mismo instante, Yalen presionó el hombro contra la pesada puerta, con los músculos tensos y la mandíbula apretada con determinación mientras la abría. Las bisagras crujieron en protesta antes de finalmente ceder con una sacudida repentina. Dentro, la escena era sombría. Una figura se encorvaba sobre los paneles brillantes de los controles de la aeronave, con el rostro parcialmente ensombrecido, pero su intención era inconfundible. Su uniforme, desprovisto de la etiqueta con su nombre, lucía desaliñado, como si lo hubieran confeccionado a toda prisa para mimetizarse. Cables colgaban de la consola, sus extremos chispeaban levemente mientras trabajaba, con dedos temblorosos entre la desesperación y el desafío. El hombre se quedó paralizado un instante cuando la puerta se abrió de golpe, con los ojos abiertos y el pecho agitado. La pausa fue breve. Se giró con un gruñido áspero, apretando con fuerza un destornillador en el puño, y se abalanzó sobre los gemelos con una fuerza temeraria. El ataque fue rápido. Yalen reaccionó por instinto. Su entrenamiento lo puso en movimiento antes de que el pensamiento pudiera alcanzarlo. Levantó el brazo, bloqueando el golpe descendente. La punta metálica del destornillador le rozó el antebrazo, dejando una marca superficial, pero sin alcanzar su objetivo mortal. Girándolo bruscamente, Yalen agarró la muñeca del intruso y la tiró hacia un lado. Un grito agudo escapó de los labios del hombre cuando la herramienta cayó al suelo, rodando inútilmente bajo la silla del capitán. Marcus ya se movía. Su cuerpo chocó contra el atacante, aplastándolo contra el panel de control. El saboteador se retorcía salvajemente, pateando y arañando en un esfuerzo por liberarse. Respiraba entrecortadamente, apretaba los dientes y el sudor le corría por la sien. La mandíbula de Marcus palpitaba con cada esfuerzo,
El dolor se le extendía por el cráneo, pero presionó con más fuerza, canalizando su lesión en fuerza. ¡Quieto!, ladró Marcus, con una voz que transmitía furia y orden a la vez. Su antebrazo presionó el pecho del hombre, obligándolo a retroceder hasta que sus hombros golpearon el panel con un golpe sordo. Tras ellos, el capitán se tambaleó hacia adelante desde las sombras de la cabina, con el rostro pálido y empapado en sudor. Le temblaban las manos mientras se agarraba al respaldo de una silla para mantener el equilibrio. «Motores, están a salvo», jadeó, con voz débil pero llena de alivio. «Protocolos de emergencia, mantenidos». Sus palabras resonaron por el estrecho espacio, extendiéndose como una ola de esperanza en la caótica cabina tras ellos. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, la cabina estalló con algo más que gritos, alivio. Se oyeron vítores, mezclados con sollozos y gritos de gratitud. Segundos después, el anuncio por el intercomunicador llegó. La voz más firme del capitán aseguró a los pasajeros que el control del avión había sido restablecido. Padres abrazaron a sus hijos con más fuerza, hombres y mujeres se desplomaron en sus asientos. El miedo a la fatalidad se aflojó lo suficiente como para que el agotamiento los invadiera. Pero no todos compartieron el alivio. Atados firmemente con cinturones y chaquetas cerca de la parte delantera de la cabina, Brent y Rourke forcejeaban contra sus ataduras, con los rostros hinchados y magullados por la lucha. Sus voces cortaban el aire, escupiendo maldiciones y justificaciones retorcidas, pero a nadie le importó. Los pasajeros ya habían visto suficiente. Los teléfonos seguían grabando, sus ojos ya no reflejaban miedo, sino ira. La autoridad de Brent, antes proyectada con arrogancia, se había desmoronado en una desesperación patética. Yalen se tambaleó hacia atrás, con el pecho agitado, la adrenalina aún corriendo por su cuerpo como fuego. Le dolía el brazo por el impacto del destornillador, los músculos enrojecidos por la lucha implacable. Se desplomó en el asiento más cercano, con la cabeza apoyada en el cojín, bajo el peso de la prueba. Marcus se sentó junto a su hermano, con la camisa rasgada por el hombro, la mandíbula grotescamente hinchada, los labios partidos y sangrando. A pesar de su maltrecho estado, esbozó una débil sonrisa, inclinando la cabeza hacia Yalen. «¿Estás bien?», murmuró Marcus, arrastrando las palabras por la herida. Sus ojos aún ardían con la ferocidad de la lucha, pero había un atisbo de humor oculto bajo el dolor. Yalen giró lentamente la cabeza, encontrando la mirada de Marcus. Una leve sonrisa burlona curvó sus labios, una respuesta silenciosa que decía mucho más que las palabras. El vínculo entre ellos, probado, maltratado, pero inquebrantable, los había llevado a través de la tormenta sobre las nubes. El silencio, roto solo por el zumbido de los motores, llenó el espacio entre ellos mientras la enormidad de lo que habían enfrentado se asentaba. A su alrededor, los pasajeros susurraban sus nombres como leyendas, llamándolos héroes. Sin embargo, los pensamientos de Yalen eran más pesados. Este no era el final. Esta victoria, aunque vital, era solo el comienzo de otra lucha, una que no tendría lugar en los cielos, sino en tierra, en los tribunales, en las salas de redacción, ante los ojos de personas desesperadas por saber la verdad. Los gemelos estaban sentados uno junto al otro, maltratados pero firmes, mirando la puerta cerrada de la cabina como si albergara todas las respuestas por venir. Ambos sabían en el fondo. La parte más difícil no había terminado. La batalla en el cielo había terminado, pero la guerra en tierra apenas comenzaba. El vuelo 783 de Falcon Air aterrizó bajo un velo de sirenas y luces rojas giratorias. La cabina, antaño un campo de batalla a 30.000 pies de altura, estaba ahora sumida en un tenso silencio, roto solo por el áspero repiqueteo de botas en la pasarela. La policía irrumpió en el avión con urgencia, con las armas desenfundadas, ladrando órdenes mientras buscaban amenazas. Los pasajeros se estremecieron al verlos, agarrando sus bolsos y niños, pero el caos ya había pasado. Aún así, su peso se cernía sobre el aire. Yalen y Marcus Tay fueron separados casi de inmediato. Los agentes los llevaron en direcciones opuestas, ordenándoles que mantuvieran las manos visibles. Yalen obedeció sin decir palabra, con los músculos doloridos y la camisa desgarrada en los hombros. Miró a Marcus fijamente por un fugaz instante, el tiempo justo para compartir un mensaje silencioso. «Mantén la calma».
En la terminal, detrás del avión, los equipos de emergencia guiaron a los pasajeros a zonas de espera seguras, protegiéndolos del creciente frenesí mediático del exterior. Los reporteros gritaban tras las barricadas, las cámaras disparaban con frenesí mientras las imágenes del interior de la cabina ya comenzaban a difundirse en Internet. Algunos clips mostraban el primer puñetazo de Brent, otros captaban el agudo crujido de la pistola eléctrica, el brutal choque en la cocina, la pelea final cerca de la puerta de la cabina. Dentro de una sala de espera, Jalen estaba sentado frente a un detective con traje azul marino. El tono del hombre era neutral, pero sus ojos reflejaban sospecha. «Empieza desde el principio», ordenó en voz baja. «No te olvides de nada». Jalen habló con la misma calma que había empleado durante la tormenta. Detalló el comportamiento de Brent, el primer insulto, el puñetazo en la mandíbula de Marcus. Describió la secuencia con precisión. Cómo Rourke y los demás se unieron. Cómo los gemelos solo respondieron cuando se hizo evidente que los pasajeros estaban en peligro. Cómo habían manipulado la cabina y cómo lo habían impedido. En otra habitación, Marcus estaba sentado con una bolsa de hielo presionada contra la cara. La hinchazón en la mandíbula ya era inconfundible. Hablaba más despacio, cada palabra mesurada a pesar del dolor. Aún así, no titubeó. Repitió lo que Jalen había dicho. Sus historias encajaban a la perfección. Cada detalle se reforzaba mutuamente, pero Brent también tenía su versión. «Me atacaron», dijo con amargura a los oficiales que lo interrogaban. «Un minuto estaba haciendo mi trabajo, y al siguiente me estaban pateando y golpeando como locos. Son artistas marciales, peligrosos. Me sentí amenazado». Sus palabras podrían haber tenido más peso, de no ser por la avalancha de pruebas que ya circulaban. Decenas de vídeos subidos por pasajeros contaban la verdadera historia. Brent lanzando el primer puñetazo, Rourke arremetiendo sin motivo, la pistola eléctrica, la tarjeta de acceso oculta. Un vídeo mostraba a Marcus arrastrando a un hombre inconsciente lejos del peligro, protegiendo a un niño con su cuerpo. Otro mostraba a Jalen desarmando a Brent en el aire. En cuestión de horas, las cadenas de noticias transmitieron las imágenes con titulares dramáticos. Gemelos frustran sabotaje en vuelo y desastre de Falcon Air, evitado por poco. Los comentaristas debatían si los hermanos eran héroes o justicieros imprudentes. En Internet, la situación cambió rápidamente. Las redes sociales rebosaban de apoyo. Los hashtags se multiplicaron. Ex pasajeros publicaron sus propios relatos, elogiando la calma y la valentía de los gemelos. Pero la fama nunca fue el objetivo. A medida que las horas se alargaban hasta la mañana, Jalen y Marcus finalmente pudieron volver a verse. Marcus se sentó en un banco de hospital fuera de la enfermería del aeropuerto, con la mandíbula envuelta en gasa. Jalen se dejó caer a su lado, con el brazo izquierdo en cabestrillo. «¿Estás bien?», preguntó Jalen en voz baja. «He estado mejor», respondió Marcus haciendo una mueca, pero esbozando una pequeña sonrisa. «¿Crees que nos demandarán?». Jalen rió entre dientes, negando con la cabeza. «Creo que nos llegarán cartas de agradecimiento antes del desayuno». Y tenía razón. Falcon Air emitió un comunicado al amanecer, distanciándose de Brent y de los tripulantes rebeldes. El capitán, ahora aclamado como otro héroe, confirmó que los hermanos habían evitado una gran tragedia. Las fuerzas del orden iniciaron una investigación federal sobre cómo la tripulación rebelde había burlado la seguridad. La aerolínea prometió reformas, pero la atención pública seguía centrada en los gemelos. A pesar de los elogios, el período posterior no fue fácil. Marcus soportó semanas de dolores de cabeza. La fractura de mandíbula fue más complicada de lo esperado. El brazo de Jalen tardó más en sanar de lo que predijeron los médicos. Aún así, ninguno de los dos se quejó. Su vínculo se había puesto a prueba en el cielo y había resistido más fuerte que el acero. Meses después, los hermanos estaban dentro de su gimnasio recién remodelado en Nerris. La vieja pancarta había sido retirada y reemplazada por una nueva, Academia Tai, Fuerza con propósito. La multitud dentro era más grande de lo habitual. Nuevos estudiantes, curiosos, padres inscribiendo a sus hijos en clases de defensa personal. Jalen permaneció en silencio al borde del tatami, observando cómo Marcus demostraba una llave de muñeca básica a un voluntario con protección. «Todavía te estás conteniendo», dijo Jalen acercándose a él.
Marcus sonrió con suficiencia. No puedes asustar a los chicos el primer día. Sus estudiantes no conocían la historia completa, solo los titulares, pero no necesitaban saberlo. Lo que importaba era la lección que los hermanos habían aprendido desde las nubes. La fuerza no se trataba de luchar, se trataba de proteger. Al caer la noche, los dos se sentaron uno al lado del otro en el borde del tatami, observando a sus estudiantes entrenar a cámara lenta, con la risa y la disciplina llenando el aire. Afuera, el mundo había seguido adelante. Las noticias se alejaban del vuelo 783, pero para Yalen y Marcus seguía siendo cercano, tan real como las cicatrices bajo sus mangas y los recuerdos en sus ojos. El mundo recordaba el Falcon Air 783 como el día en que dos hermanos lucharon contra la tormenta. Pero para Yalen y Marcus era algo más profundo. La prueba de que incluso cuando la violencia azota los cielos, la unidad y la fuerza pueden mantener a la gente a salvo. Las cicatrices se desvanecerían, pero el vínculo y la lección permanecerían para siempre. Momentos después la cabina se convirtió en un dojo. El mismo golpe que rompió una mandíbula desató una tormenta que derribó al auxiliar de vuelo. Si defiendes la protección de los inocentes y exiges responsabilidades, suscríbete ahora. Juntos nos alzamos. Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia. Explora temas de racismo, crueldad y justicia poética cuando los acosadores subestiman a sus víctimas. Su propósito es concientizar sobre la discriminación, generar reflexión sobre la responsabilidad e inspirar acciones para combatir el abuso de poder.